8. San Marcos era un joven que una vez tuvo un encuentro con Jesús, y Marcos era un joven muy rico. Él era un hombre sumamente rico, y él le hizo una pregunta inteligentísima a Jesús. Le dijo: Maestro, ¿qué me falta para heredar la vida eterna? Jesús, que conoce lo que la persona piensa y la persona es, le dijo: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y luego ven y sígueme. Pero el joven rico tenía mucho y eso le incomodó y salió y se fue, mejor escapó. Ese joven rico después llegó a escribir el Evangelio de San Marcos y llegó a ser un gran misionero junto con el equipo del apóstol Pablo y también con Bernabé, su tío. Él era sobrino de Bernabé. Bernabé era un hombre riquísimo, él tenía una isla, era dueño de una isla, y igual Juan Marcos, eran de familia muy rica. San Marcos capítulo 8, vamos al versículo 18 y vamos a leer antifonalmente. Dice la escritura: teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís, no os acordáis. Porque partidos y compartisteis conmigo. ¿Cuántas veces llenos de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Cuando repartí los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas cestas de pedazos recogiste? Ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Jesús fue a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaban que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Al mirar él decía: veo a los hombres, pero los veo como árboles que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Entonces Jesús le envió a su casa diciéndole: no entres en la aldea. Sigamos. 27. Saliendo Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros uno de los profetas. Entonces él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente que no hablasen a nadie acerca de él. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse. Hermanos, esta reconvención se la hace Cristo a los discípulos. Recordemos que el momento histórico de esta conversación es que ya los discípulos han visto demasiados milagros. ¿Cuántos han visto milagros? Amén. Pero ellos habían visto demasiados milagros. Y milagros grandes, ¿verdad? Hechos por Cristo. Pero tenían un síntoma que ellos se confundían. Jesús hablaba una cosa y ellos entendían otra. Y Jesús necesitaba resolver eso. Yo quiero decirles algo: muchas veces uno tiene una idea de Jesús o un concepto de Jesús. Yo recuerdo cuando yo estaba recién convertido, yo me convertí a los 31 años, un 4 de febrero, a las 7 de la noche. Y recuerdo que a los días me invitaron a una reunión de médicos en San José. 200 médicos cristianos se reunieron para una conferencia sobre sanidad de enfermedades. Yo fui a la conferencia y estaba recién convertido.
convertido. Y estaba estudiando yo sobre Jesús. Yo no estaba seguro que Jesús es Dios. Estaba seguro que me convence, que me encanta, que lo admiro, que lo quiero mucho, pero no estaba seguro que Jesús es Dios. Cuando llegamos a la conferencia, el médico que dirigía la conferencia empezó a explicarle a los médicos que en realidad los médicos no curan nada. El que cura es Jesucristo. Todos los médicos decían amén. De pronto él sacó un texto bíblico y les dijo: vean, Jesús fue a Nazaret y no pudo hacer curaciones. Cuando él dijo no pudo hacer curaciones, a mí se me prendió la alarma, se me prendió el semáforo, porque yo dije: si no pudo, no es Dios. Se acabó. Si Jesús no puede hacer algo, no es Dios. Y entonces yo inmediatamente levanté la mano porque se podía preguntar, y pregunté al eminente médico. Le digo: doctor, si Jesús no pudo hacer milagros, entonces no es Dios. Inmediatamente empezó una discusión que terminó en un pleito, y yo tuve que ser sacado de ahí porque me iban a agredir, porque se hizo un zafarrancho. Unos estaban de acuerdo conmigo y otros en contra. El asunto es que el expositor en realidad no sabía bien quién es Jesús, no tenía claro, y la mayoría de esos médicos, después llegué a conocerlos mejor y me di cuenta que saben algo de medicina y casi nada de Biblia. Solamente creen que como son médicos ya saben de Biblia. Y esa conferencia fue un fiasco porque ellos en realidad no creían que Jesús es Dios. Nada más estaban ahí porque querían saber cómo es que hay gente que cree en Jesús y se sana, porque eso les intriga. Aunque ellos sí iban a iglesia, se congregaban o tenían papás evangélicos, pero no tenían una fe sana, ni una sana doctrina. Para ese tiempo, eso terminó en un fracaso y yo salí con un nudo en el cerebro, porque yo dije: pero entonces si Jesús no pudo, entonces no es Dios. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Yo necesito buscar a Dios, no a alguien que no es Dios. Pero entonces yo dije: no, Señor, ¿en qué? Y yo dije: Señor, yo quiero saber si Jesús es Dios. Y empecé a estudiar formalmente teología sistematizada para llegar a persuadirme de que Jesús es Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Amén. Bueno, en este tiempo Jesús anda con un grupo de discípulos, pero vea lo que Jesús les dice: teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís. ¿No se acuerdan cuando el milagro de los 5 panes se multiplicaron y comieron 5,000 personas? Dígame, ¿quién ha hecho esto en la historia humana? De convertir 5 panes en comida para 5,000. Nadie puede hacer esto, ¿o hay alguien que puede? Eso no se puede porque había que crear el pan. Y no hay nadie que pueda crear algo de la nada, solo Jesucristo. Amén. Y usted dirá: ¿y el Padre y el Espíritu? Pues lamento decirle que el Padre y el Espíritu decidieron que el Creador es Jesucristo. Amén. Para gloria de Cristo. Amén. Para que se adore a Cristo en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda rodilla se doble ante Jesucristo. Amén. Jesús les dice: haga memoria. Los judíos tienen excelente memoria. A ellos la mamá les enseña a memorizar la escritura y las historias.
¿Recuerdan ustedes que recogieron 12 pedazos? Comieron todos y sobraron 12 pedazos, un pedazo para cada incrédulo. Estamos hablando de los 12 apóstoles, en cuenta Judas. ¿Recuerdan cuando repartí 7 panes entre 4,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Y ellos dijeron 7 canastos llenos. ¿Cuántos creen que ese milagro es suficiente para demostrar que Jesús es el Creador? Amén. Es suficiente, y fueron 2 veces. Pero ellos no comprenden. Jesús les dice en el verso 21, ¿todavía no comprenden? ¿No se dan cuenta quién soy yo? Aquí Jesús entonces va a usar un ciego en Bethsaida, que era un puerto en el lago de Galilea o en el mar de Galilea. Era un pueblo de galileos. Jesús fue a Bethsaida, estoy en el verso 22, y le trajeron un ciego y le rogaban que lo tocase. Había gente que se dedicaba a buscar enfermos y llevárselos a Jesús para que Jesús los sanara. Y estos eran discípulos de Jesús. Entonces encontraron un ciego en Bethsaida y le rogaron que lo tocase. Ya Jesús había hecho esto de sanar ciegos, sanar mudos, sanar sordos, y la gripe de la suegra. ¿Cuántos creen que Jesús puede sanar cualquier cosa? Amén. Y lepra. Él ya había hecho eso, pero ellos no comprendían bien quién es Jesucristo. Entonces, verso 23, tomando al ciego de la mano, le sacó fuera de la aldea, y después de mojarle los ojos con saliva e imponerle las manos, le preguntó, ¿ves algo? Al mirar él decía, veo a los hombres, pero los veo como árboles que andan. Esta es la única vez que un milagro de los 38 milagros que la Biblia registra no sucedió inmediatamente. ¿Será porque Jesús no pudo sanarlo inmediatamente? No, porque Jesús es Dios. Amén. Lo que Él diga se hace. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aquí hay un propósito escondido. Jesús quiere enseñarle algo a sus discípulos, porque Él ve que a pesar de todo lo que han oído y han visto, ellos no comprenden. Jesús habla y ellos entienden otra cosa. Y Jesús empezó a socarle los tornillos para que ellos empezaran a ver la verdad real. Tenían ante ellos a Dios y no se daban cuenta. Si se hubieran dado cuenta, salen en carrera. O les da un ataque de pánico. Como sea. Aquí Jesús hace un milagro, pero lo hace en 2 tiempos. Dice que luego puso otra vez las manos sobre sus ojos y miró intensamente, y le fue restaurada su vista y veía todo de lejos y claramente. ¿Cuántos dan gloria a Cristo? Amén. Pero entonces, ¿por qué Él, si la Biblia dice en todos los milagros que inmediatamente la lepra se sanó, que inmediatamente el sordo sanó, que inmediatamente el demonio se iba, que inmediatamente el ciego era sanado? Los poderes que Jesús mostró en los milagros eran de inmediato. Digan todos de inmediato. De inmediato. Demostrando con estos milagros que Él es Dios Todopoderoso. Pero este milagro lo hace parcialmente. Porque ¿cómo veían los discípulos? Veían como este ciego. Ya veían algo, pero no veían bien. Y aquí Jesús nuevamente le pone las manos por segunda vez al ciego y le restaura la vista, y ahora el ciego ve todo.
de lejos y claramente. ¿Qué ve usted? ¿Ve todo o no ve tú? Los discípulos de Jesús estaban igual que el ciego. Jesús lo que quiere decirles, vea, ustedes están igual que el ciego. Ustedes no pueden ver bien. Algo les está velando. Y esto para Jesús era importante porque Él estaba preparando los discípulos que habrían de llevar en sus hombros la iglesia. Los discípulos que participarían en la fundación de la iglesia. Los hombres y mujeres que habían de estar en la creación de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la novia de Cristo y un día se va a casar con Cristo. Y permanecerá con esta honra por toda la eternidad, viviendo cerca de Cristo. Pero ellos estaban igual que el ciego de Bethsaida. Jesús envió a aquel ciego a la casa y le dijo, no entres a la aldea. ¿Por qué? Porque ya Jesús no quería hablar más con la gente de Bethsaida. Había hecho milagros. Había hablado claro. Y en Bethsaida nadie se convertía. A la gente le interesaba el pecado o el estómago. La mayoría de la gente vive para el estómago. ¿Qué voy a comer? Tengo hambre. Comida, deme comida. Y toda la ocupación del ser humano es básicamente en eso. Pero Jesús les dijo, vean, acuérdense los bollos de pan que repartimos, llenamos pancitas. ¿Y de qué sirvió todo eso? Ustedes no comprenden que esto fue una creación. ¿O creen que es fácil hacer pan a partir de algo que es muy poco? ¿Cómo se puede hacer más pan a partir de un bollo de pan? Tiene que haber una creación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero solo Dios es creador. Solo Jesucristo es el creador. El Padre quiso que Jesucristo sea el creador para que los ángeles lo vieran cuando Él creó este universo, este mundo y el jardín donde Adán y Eva empezaron, la familia humana. Los ángeles vieron a Jesucristo crear todo eso y dice Job que los ángeles se regocijaban mientras lo veían creando, porque antes habían creído en Jesús por fe. Ahora eran compensados con verlo creando. Un día nosotros vamos a ver a Cristo creando, pero aquellos discípulos ya lo habían visto creando. Ya tenían suficiente evidencia. ¿Cómo puede darle usted piel nueva a un leproso? ¿Cómo puede usted resucitar a un muerto? ¿O cómo puede usted calmar una tempestad? ¿O cómo puede curar la hemorragia de una mujer que no tiene cura? ¿O cómo puede usted enderezar una mano paralizada? ¿Cómo puede sacar a los demonios? ¿Cómo puede usted hablarle a una higuera y que se seque? ¿Cómo puede ¿se acuerdan la pesca milagrosa? No habían pescado nada y Jesús le dijo, boga mar adentro. Salieron con las redes reventándose de pescados. Jesús hizo milagros de milagros. La Biblia solo registra 38. Y hay partes donde dice que hizo, en Genazaret hizo milagros, curó a todo el mundo estaba enfermo ahí. Era un pueblo enfermo. Y la mayoría de enfermedades en Galilea eran de origen demoníaco. Hay enfermedades que no son de origen demoníaco. Pero en Galilea la mayoría de enfermedades tenían que ver con actividad demoníaca. Ahora, claramente se ve que ellos están como el ciego y Jesús quiere que ellos, los discípulos, vean que así como Él
sanó al ciego parcialmente y todos los demás milagros los había dicho, la Biblia dice, de inmediato. Digan todos de inmediato. De inmediato. ¿Ven? Entonces, verso 27, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, ya en Betsaida, ya no más. ¿Cuántos creen que Dios se cansa? Dios se cansa del corazón endurecido, del corazón envilecido, del corazón que se cierra cada vez que oye la voz de Dios. Cada vez que alguien oye a un cristiano, está suplicando a nombre de Dios, reconcíliense con Dios. Como si Dios estuviera rogando por medio de la iglesia, reconcíliense con Dios. Salió Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y por el camino le preguntó a los discípulos diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué opina la gente? En aquel tiempo la opinión de la gente era muy importante porque Aristóteles había enseñado una forma de ética que consiste en que lo que la mayoría acepta como correcto es lo correcto. Y aún ellos que vivían en Galilea tenían influencia de los griegos. Los griegos lograron borrar la cultura humana y establecerla de ellos, excepto en los judíos. Pero en Galilea los griegos dominaron a los galileos. Los galileos se fueron alejando de la forma del judaísmo por la influencia de los griegos. Los discípulos respondieron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros Elías, otros algunos de los profetas. Entonces él les preguntó, pero vosotros, yo quiero saber qué opinan ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. ¿Usted cree que cuando Pedro dijo eso entendía lo que dijo? Pedro todavía no entendía lo que dijo, pero lo dijo, ¿verdad? Lo dijo. Ya es un paso. En realidad ellos ni sabían bien qué era el Cristo, porque el Cristo es un Mesías prometido a Israel por los profetas. Desde Moisés en adelante todos los profetas hablaron de un Mesías que habría de venir para sacar al pueblo de Israel de la dominación militar y llevarlo a ser la nación que dominaba a todos. Y la mayoría esperaba ese Mesías. Pero ellos nunca esperaban un Mesías que sanaba a los ciegos, que sanaba la lepra, la gripe de la suegra de Pedro, que sanaba al paralítico, que le hablaba al mar y al viento y le hacían caso, que sacaba a los demonios. ¿Cuántos creen que Jesús tiene poder sobre los demonios? Amén. Ahora Él lo delegó. ¿A quién se lo delegó? A la iglesia. Digan todos, se lo delegó a la iglesia. Se lo delegó a la iglesia. Jesús dijo, doy poder y autoridad sobre todo poder del enemigo y nada os dañará. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cristo quiere que nosotros sigamos esa obra que Él empezó en Galilea, limpiando el mundo de actividad demoníaca. Tú eres el Cristo. ¿Entendía bien Pedro, los discípulos? Aquí, al igual que el ciego, hay dos etapas. Una etapa en que ellos vivían con Él y no entendían bien, pero habrá otra etapa cuando venga el Espíritu Santo, que ellos ya iban a comprender todo, a recordar lo que les había enseñado, lo que les había hablado, y a recordar los milagros y a darle sentido.
y a comprender que Cristo es Dios. Amén. ¿Cuántos creen que Cristo es Dios? Amén. ¿Cuántos creen que también es hombre? El beneficio que recibe la iglesia de Cristo es que Cristo es hombre y es Dios. Si no fuera hombre no nos puede ayudar en nada porque se ocupa la sangre de un hombre para que sea sacrificado en sustitución nuestra. Si no fuera Dios no nos puede ayudar en nada porque se ocupa que sea sin pecado. Y solo Dios no peca. Amén. ¿Cuántos creen que Dios no peca? Amén. Dios no puede pecar. Amén. Ahora, ¿qué es lo que se requiere? Que Jesús está enseñándonos aquí, que al igual que el ciego de Bethsaida, a veces no vemos bien. Tal vez usted no ve bien qué es la iglesia local. Tal vez usted no ve bien cuál es la verdadera iglesia. Tal vez usted no ve bien quién es Jesucristo. Pero usted tiene responsabilidad de buscar la verdad real. Y todo ser humano anda buscando la verdad. Demóstenes en Grecia a mediodía salió como una gran antorcha, gritando, quiero ver luz. Pero le decía a la gente, pero Demóstenes, estamos a mediodía, todo está iluminado. Sí, pero yo quiero más luz. Él estaba hablando de luz espiritual que no tenía. Aunque había luz del sol, había tinieblas en su corazón. Y él salió, quiero ver la luz. Pero él murió sin conocer la luz. La luz es Jesucristo. Amén. Él es la luz que alumbra el corazón de aquel que viene humillado para decirle como Esteban, no importa el pecado que usted haya cometido, no importa. No importa. ¿Cuál pecado hay que la sangre de Cristo no limpie? Digan todos, ninguno. Pero digan todos, ninguno. No hay ningún pecado que la sangre de Cristo no limpie. ¿Cuántos pueden dar un aplauso a Cristo por su sangre? Perdón, no son 38 milagros, son 37. Veas, cualquiera se equivoca. ¿Verdad? 37 milagros registra la Escritura. Ahora, hermanos, ¿cómo es la salvación? Bueno, yo eso tampoco lo entendía al principio. Yo solo creí en Jesucristo. Tal vez aquí como Pedro. Pero ya después usted tiene que, como el ciego, dejar de ver ahí como ver los hombres como árboles. Dejar de medio ver para ver claramente y de largo. Aquí dice, veía todo lejos y claramente. Juan 6:40 fue lo que a mí me solucionó la duda. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucite en el día final. Repito, esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucite en el día final. Usted tiene que ver a Jesús con los ojos de la fe muriendo en la cruz, en su lugar, sustituyéndolo a usted. Tiene que ver a Jesús viviendo, caminando las calles de Galilea, las polvorientas calles de Galilea, llenas de boñiga de camello y de oveja, caminando por ahí, obedeciendo toda la ley, no por Él, por mí. Si yo no tengo quien me represente en la obediencia de la ley, yo no puedo ser salvo. Alguien tenía que cumplir la ley por mí y yo no puedo. Tenía que ser alguien que sí puede, y ese alguien es el Mesías. ¿Cuántos dan gracias a Jesús? Amén. ¿Ven?
Yo tenía que ser representado ante los ojos de la justicia divina. Y tenía que ser sustituido en el juicio por el pecado. Porque si yo le digo a Dios, Dios, vea, yo voy a pagar mis pecados, crucifíqueme en la cruz, ¿qué me dice Dios? No pierdes tiempo, eso no sirve. Mejor lo mando de una vez al infierno. La sangre suya no sirve, está contaminada. Se ocupaba una sangre santa, sin ningún pecado. Y el único que tiene eso es Jesucristo, el Mesías. Eso fue lo que Él ofreció en la cruz, una sangre sin pecado, una vida sin pecado, para que el justo venga a salvar al injusto y lo lleve a Dios. Amén. Y a partir de ahí, usted tenga el mayor beneficio que Dios otorga a un pecador arrepentido, la expiación. Digan todos expiación. ¿Qué es eso? Expiación. Expiación es un decreto de juicio de Dios en el cual Dios ordena que todo el que cree en Cristo quede eternamente limpio de todo pecado. Amén. De manera que la expiación lo sigue cada segundo que existe. Por si peca, queda limpio de una vez. Y los ojos de Dios no se ofenden. La justicia divina no reacciona. Lo que le sale a Dios es misericordia, para no darle a usted lo que usted merece. Amén. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es misericordioso? Amén. Bueno, pongámonos en pie y vamos a hacer una oración juntos para pedirle a Dios que nos ayude como le ayudó al ciego para ver todo claramente y de lejos. Amén. Amén. Quiero decirles algo, hermano. Hubo un filósofo griego muy famoso que se llamó Platón. Él un día quería explicar cómo él no podía saber nada espiritual, y él explicó así, que él vivía en una cueva muy oscura y en el techo de la cueva siempre había un punto de luz, y que él pasó toda la vida persiguiendo ese punto de luz, pero nunca llegó a él porque la cueva era tan oscura que lo que hacía era tropezar y tropezar y tropezar, y jamás llegó al punto de luz. Entonces, como tal, él se rindió de buscar el punto de luz y dijo, no, mejor me ocupo en no tropezar aquí abajo, mejor me voy a ocupar en el suelo. Ya no veo más el punto de luz. El punto de luz es Cristo. Amén. 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 Vamos a orar, cierren sus ojos, digan conmigo, Padre Santo, Padre Santo, gracias por Jesucristo, gracias por Jesucristo, que usted lo envió a este mundo usted lo envió a este mundo para que creamos en Él. para que creamos en Él. Ayúdenos como al ciego de Bethsaida, Ayúdanos como al Señor de Bethsaida, por si no estamos viendo bien por si no estamos viendo bien a Jesucristo. a Jesucristo. Ábranos los ojos Ábranos los ojos para ver todo de lejos para ver todo de lejos y claramente, y claramente, como le sucedió al ciego de Bethsaida. como sucedió al Señor de Bethsaida. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, mi corazón está abierto, mi corazón está abierto, es tuyo. es tuyo. Puedes entrar a mi vida Puedes entrar a mi vida y quedar para siempre. y quedar para siempre. Y doy gracias Y doy gracias por tu amor por tu amor y tu obra de la cruz y tu obra de la cruz, que me favorece que me favorece para siempre. para siempre. Amén. Amén. Voy a bendecirles. Padre, en el nombre de Jesucristo, bendigo a los presentes y a los ausentes que pertenecen a esta iglesia local. Los bendigo para que el poder del Espíritu Santo fluya en sus cuerpos a darles salud y vigor. Enfermedades conocidas y no conocidas sanan en el nombre de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo, para que su pueblo se mantenga sano, vigoroso, fuerte y que pueda darle adoración. Le ruego, Señor, que sane también relaciones perdidas, malas, que sane, Señor,
problemas económicos, financieros, que salen, Señor, necesidades que ahora están urgiendo y afligen a su pueblo. Y también le pido, Señor, que todo poder del enemigo y método satánico sean esos ángeles capturados y llevados al abismo para que no hagan más daño a sus hijos. ¿Dicen amén? Amén. Le pido su bendición para todos. Le agradezco, Señor, por las personas que hoy están con nosotros por la primera vez y los bendigo en el nombre de Jesucristo para que su gracia esté proporcionándoles bendición, bienestar y que hallen en este lugar su casa. Le ruego, Señor, que reciba gratitud por esos zapatos que envían de Estados Unidos el ministerio de Billy Graham, el buen samaritano, y que puedan ser repartidos entre los presentes y puedan ser de beneficio, y bendiga a aquellos que los dieron. Le damos gracias, Señor, porque hay mano generosa, y esa mano generosa, según su palabra, será prosperada. Cumpla su palabra sobre los dadores y llene de bendición a los que recibimos esta gracia. Le ruego, Señor, que bendiga el ministerio en Cartago del buen samaritano que cayó en una debacle, en una crisis, y que los que están trabajando quieren renunciar y dejar todo botado, para que este ministerio siga adelante, Señor, porque el desánimo está llegando en todo lado, a todos los ministerios, a todas las iglesias, pero usted nos puede fortalecer. Digan todos: fortaléceme, Señor. Fortaléceme, Señor. Tú puedes darnos fuerzas nuevas, alas como de águila para volar por encima de la tormenta, fuerzas de búfalo para resistir y seguir avanzando. Le damos gracias, Señor, y pedimos su bendición de gracia para todos, según su criterio, que todo lo sabe, y su deseo de bendecir. El pueblo sea bendito en el nombre de Jesucristo. Amén. Podemos dar un aplauso.